Montiel mientras dormía profundamente, un murmullo suave y conspirador rompió el silencio. Sus párpados temblaron y en el borde del sueño escuchó la voz susurrante de su esposa Isabel, llena de una extraña mezcla de dulzura y veneno. Provenía de una habitación oculta, apenas perceptible, donde otro hombre, el amante clandestino, respondía con un tono oscuro y urgente. «Será como un accidente», decía ella, con una frialdad que helaba la sangre. «Él nunca lo sospechará». Los susurros se entrelazaban como serpientes, tejiendo un plan mortal que lentamente despertaba al hombre de su letargo, dejándole atrapado entre la incredulidad y el terror, su corazón latiendo con una certeza abominable de que la muerte, silenciosa y traicionera, se cernía sobre él en su propio hogar. Eduardo Montiel, un magnate de los negocios y filántropo respetado, vivía una vida que muchos envidiaban. Con una fortuna que parecía inagotable, construida a lo largo de décadas y una mansión imponente en la cima de una colina, parecía que nada podía perturbar su mundo perfecto. Su éxito lo había convertido en uno de los hombres más influyentes de la ciudad. A su lado, durante casi 20 años, había estado Isabel. Su esposa era una mujer deslumbrante, conocida por su belleza y elegancia. Desde fuera, parecían la pareja ideal. A primera vista, su matrimonio parecía perfecto. Isabel era la joya de los eventos sociales y Eduardo, el magnate que todos admiraban. Sin embargo, debajo de esa fachada de perfección, se escondían secretos oscuros y deseos peligrosos. Isabel, insatisfecha con su vida aparentemente perfecta, había caído en los brazos de Javier, un hombre atractivo y ambicioso. Lo que había comenzado como un romance furtivo pronto se convirtió en una conspiración para apoderarse de la inmensa fortuna de Eduardo. Una noche, mientras el viento azotaba las ventanas de la mansión y Eduardo dormía profundamente, su esposa Isabel se levantó sigilosamente de la cama. Con paso ligero, se deslizó hasta una habitación oculta en el extremo más alejado de la casa, donde guardaban algunos de los objetos más valiosos y secretos de la familia. Allí, Isabel encendió una pequeña lámpara y tomó su teléfono, marcando un número que conocía de memoria. «¿Javier?», susurró con urgencia, asegurándose de que nadie la escuchara. «Todo está en marcha. Solo necesitamos esperar el momento adecuado». Eduardo no sospecha nada. Lo que Isabel no sabía era que Eduardo, a pesar de su aparente sueño profundo, había despertado justo cuando ella se levantó de la cama. La curiosidad y una intuición inquietante lo llevaron a seguirla silenciosamente. Se ocultó tras una pared cercana, escuchando cada palabra que Isabel pronunciaba. Eduardo sintió cómo el frío le recorría la espalda al escuchar las palabras de Isabel. Contuvo la respiración, temeroso de que cualquier sonido delatara su presencia. Isabel continuaba hablando, su voz teñida de una mezcla de determinación y malicia. «Javier, esto tiene que parecer un accidente perfecto», susurró Isabel con una precisión casi ensayada. «No puede haber errores. Nos reuniremos en el lugar que acordamos. ¿Tienes todo listo?» Eduardo entrecerró los ojos, tratando de asimilar lo que escuchaba. Su esposa, la mujer en la que había confiado ciegamente, estaba planeando su muerte. Apretó los puños, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una manera de confrontarla sin exponerse. «Sí, Isabel», respondió Javier al otro lado del teléfono, su voz igual de baja pero cargada de complicidad. «Todo está preparado. La póliza de seguro de vida ya está a tu nombre y los documentos que firmó sin leer están en orden. Nadie sospechará de ti». Isabel soltó una risa baja, casi inaudible, pero cargada de una frialdad que hizo que Eduardo se estremeciera. «Perfecto. Eduardo es tan confiado, tan ingenuo», murmuró ella. «Una vez que esto termine, seremos libres. No habrá más secretos ni mentiras. La fortuna será nuestra y podremos comenzar una nueva vida lejos de aquí». Eduardo apenas podía creer lo que oía.
Sus pensamientos se agolpaban buscando una solución. Sabía que enfrentarlos directamente podría ser su sentencia de muerte. Necesitaba un plan, y lo necesitaba rápido. Isabel terminó la llamada y apagó la lámpara, quedando nuevamente en la penumbra. Eduardo retrocedió lentamente, asegurándose de no hacer ruido, y volvió a su habitación con el corazón latiéndole desbocado. Al llegar, se metió en la cama y cerró los ojos, fingiendo estar dormido cuando Isabel regresó. Ella se deslizó bajo las sábanas y, al percibir su presencia tranquila, soltó un suspiro de satisfacción. Pero Eduardo no podía quedarse quieto. Mientras Isabel dormía, él maquinaba una manera de adelantarse a su plan. El tiempo corría y la traición de Isabel le había dado una claridad inesperada. Con una calma fría y calculada, Eduardo decidió que esa misma noche comenzaría a dar los primeros pasos para desmantelar el complot que amenazaba su vida. No había tiempo que perder. Eduardo sabía que debía actuar con inteligencia y rapidez, transformando la amenaza en su propia ventaja. Por ahora, mantendría a su enemiga más cerca que nunca, hasta que pudiera exponerla y asegurar su propia supervivencia. Al día siguiente, Eduardo actuó con normalidad, como si no supiera nada. Isabel continuó con su rutina, pensando que todo estaba bajo control. Eduardo aprovechó cada momento que Isabel no estaba cerca para investigar y reunir pruebas. Le ordenó a uno de sus hombres de confianza seguirla durante el día para recabar toda la información necesaria. Martín, un hombre discreto y eficaz, se convirtió en los ojos y oídos de Eduardo. Martín tenía una habilidad innata para moverse sin ser notado. Sus pasos eran sigilosos y su presencia casi imperceptible. Sabía que la misión era peligrosa, pero su lealtad a Eduardo era inquebrantable. Mientras Isabel iba y venía, Martín la seguía, manteniendo siempre una distancia segura. Isabel, confiada en su plan, no sospechaba nada. Durante el día, se reunió con Javier en un café apartado donde pensaron que nadie los escucharía. Martín se acomodó en una mesa cercana, escondido tras un periódico, atento a cada palabra que intercambiaban. «Javier, todo sigue en pie», dijo Isabel en voz baja mientras revolvía su café. «Anoche confirmé que Eduardo no sospecha nada. Está completamente desprevenido». «Bien», respondió Javier con una sonrisa maliciosa. «Tenemos que asegurarnos de que sea rápido y limpio. El accidente debe parecer inevitable». Martín escuchó atentamente, tomando notas mentales de cada detalle. Sabía que cualquier información podía ser crucial para salvar la vida de Eduardo. Siguió a Isabel cuando se levantó, dejando una propina sobre la mesa, y la observó mientras se reunía con un grupo de hombres en un callejón oscuro. La conversación fue breve, pero Martín captó lo suficiente. «Todo estará listo para el jueves», dijo uno de los hombres, su voz grave y decidida. «Solo tienes que llevarlo al punto indicado». Esa noche, Martín se reunió con Eduardo en el despacho de la mansión. La luz de la lámpara creaba sombras inquietantes en las paredes y el ambiente estaba cargado de tensión. «Señor, Isabel y Javier se reunirán el jueves», dijo Martín en un susurro. «Planean que el accidente ocurra. Entonces, los hombres con los que se reunió ya están preparados». Martín, además de las conversaciones, fue más allá con la información que le solicitó Eduardo. Estando todavía lejos de la escena para no provocar alguna sospecha, capturó unas imágenes antes de llegar al lugar, donde estaban sentados Isabel con Javier, y las fotografías de los hombres que tenían contratados para llevar a cabo el plan. «Tengo las evidencias en fotografías», exclamó Martín, mostrándoselas a Eduardo. Eduardo apretó los puños, su mente trabajando a toda velocidad. Tenía que adelantarse a ellos, pero sin levantar sospechas. Decidió que la mejor manera de protegerse era jugando el mismo juego que Isabel, fingiendo ignorancia
mientras tejía su propia red de protección. «Gracias, Martín», respondió Eduardo con una determinación férrea en su voz. «Sigue vigilando y manténme informado. No podemos permitirnos ningún error». Los días siguientes, Eduardo se movió con la precisión de un ajedrecista, anticipando cada movimiento de Isabel. Cada sonrisa, cada palabra, cada gesto eran calculados para no despertar su desconfianza. Mientras tanto, Martín continuaba su vigilancia, descubriendo más detalles del complot. Eduardo estaba preparado. Había informado a las autoridades, asegurándose de que estuvieran listos para intervenir en el momento adecuado. Eduardo pasó la noche en vela, su mente ocupada con la planificación meticulosa de su próximo movimiento. Sabía que tenía que ser astuto, calculador y mantener la calma ante cualquier situación. El martes por la mañana, mientras Isabel se preparaba para salir, Eduardo discretamente deslizó un pequeño micrófono en el forro de su cartera. Era un dispositivo casi indetectable y sabía que ella no lo encontraría. Isabel salió como de costumbre y Eduardo se encerró en su despacho. Conectó el micrófono a un receptor y ajustó el volumen. Pronto, las voces de Isabel y sus cómplices comenzaron a llenarle los oídos. «Todo va según lo planeado, Javier», dijo Isabel, su voz suave pero llena de determinación. «Eduardo sigue sin sospechar nada. El jueves lo llevaremos al punto de encuentro». Javier respondió, su tono igualmente decidido. «Perfecto. Nos encontraremos con los hombres una hora antes para asegurarnos de que todo esté listo». Eduardo no sabrá que lo golpeó. Eduardo anotó cada detalle, su mente funcionando a toda velocidad. Necesitaba asegurarse de que la policía tuviera todas las pruebas necesarias para arrestar a Isabel, Javier y sus matones. Al mismo tiempo, debía protegerse y asegurarse de que no levantara sospechas. Durante los siguientes días, Eduardo continuó con su vida diaria, pero cada movimiento estaba cuidadosamente planeado. Se aseguró de mantener a Isabel ocupada con diversas tareas y reuniones para que no tuviera tiempo de sospechar. El jueves por la mañana, Eduardo se reunió con Martín en una ubicación segura. Habían preparado todo para la gran confrontación. Martín había contactado a un amigo en la policía, el inspector Ramírez, quien estaba al tanto de la situación y listo para actuar. «Todo está listo, señor», dijo Martín, entregándole a Eduardo un dispositivo GPS. «Ponga esto en su coche. El inspector Ramírez y su equipo seguirán cada movimiento». Eduardo asintió y siguió las instrucciones. Ese día, Isabel estaba tranquila, convencida de que su plan se ejecutaría sin contratiempos. Esa mañana sugirió a Eduardo que fueran a almorzar a un restaurante campestre, argumentando que necesitaban un respiro de la ciudad. Eduardo aceptó, fingiendo entusiasmo, pero con la mente aguda y alerta. Mientras tanto, Martín había tomado precauciones adicionales. Se aseguró de que un grupo de hombres de confianza de Eduardo estuviera estratégicamente ubicado en puntos clave del trayecto y en el restaurante. Todo estaba listo para cualquier eventualidad. Mientras conducían, Eduardo observó el entorno. Notó que se dirigían a una carretera solitaria, ideal para el accidente planeado. Cuando llegaron al restaurante, Isabel parecía más relajada que nunca. Eligieron una mesa con vista al jardín y durante la comida, la conversación fluyó sin sobresaltos. Eduardo mantenía su papel a la perfección, pero en su mente revisaba cada detalle del plan que había dispuesto. Después del almuerzo, Isabel propuso dar un paseo por los senderos cercanos. Eduardo aceptó, sin mostrar la mínima resistencia. Caminaban lado a lado, con una falsa serenidad que ocultaba las verdaderas intenciones de cada uno. Finalmente, llegaron al punto de encuentro. Isabel sugirió detenerse, tomar aire fresco y caminar. En un momento Isabel tomó la delantera y lo condujo hacia un punto específico, una curva pronunciada del sendero que daba al acantilado. Eduardo, consciente de la trampa, se mantuvo alerta.
Justo cuando Isabel comenzó a hablar, tratando de distraerlo con palabras dulces y vacías, Eduardo sintió un ligero movimiento detrás de él. En un abrir y cerrar de ojos, Javier apareció entre los arbustos, acompañado por dos de sus cómplices. La mirada de Isabel se oscureció y su voz se volvió fría y calculadora. «Lo siento, Eduardo, era necesario», dijo Isabel sin rastro de remordimiento. Pero Eduardo estaba preparado. Antes de que pudieran reaccionar, Martín y los hombres de Eduardo salieron de sus escondites rodeando a Javier y sus secuaces. La sorpresa en los ojos de Isabel fue evidente. «¿Pensaste que no sabía nada?», dijo Eduardo con una calma glacial. «Subestimaste mi inteligencia». Martín se adelantó, asegurándose de que todos los hombres de Javier estuvieran desarmados y controlados. «Este es el fin del juego, Isabel», continuó Eduardo. «Creíste que podías traicionarme sin consecuencias, pero olvidaste que siempre estoy un paso adelante». «¿De verdad pensaste que no descubriría nada?», dijo Eduardo con voz firme. Isabel lo miró, su rostro una mezcla de sorpresa y rabia. Pero antes de que pudiera responder, sirenas comenzaron a sonar en la distancia. La policía, liderada por el inspector Ramírez, llegó rápidamente rodeando a Javier y los matones. «¡Manos arriba!», ordenó Ramírez. «¡Están todos arrestados!». La confusión se apoderó de Isabel y sus cómplices mientras los policías los esposaban. Isabel intentó hablar, pero Eduardo se acercó mirándola a los ojos con frialdad. «Pensaste que podías jugar conmigo, pero olvidaste quién soy», dijo Eduardo. «Esto es solo el comienzo». Isabel y Javier fueron llevados a la comisaría junto con sus matones. Eduardo se quedó observando cómo se los llevaban, una mezcla de alivio y determinación en su rostro. «Buen trabajo, Martín», dijo Eduardo girándose hacia su leal hombre. «Ahora hay que asegurarnos de que la justicia siga su curso». Martín asintió, satisfecho de haber cumplido con su deber. Eduardo sabía que el peligro no había terminado, pero estaba más preparado que nunca para enfrentar lo que viniera. La traición de Isabel había sido un duro golpe, pero también le había enseñado a ser aún más cuidadoso y astuto. Los días siguientes fueron de reconstrucción y fortalecimiento. Eduardo no solo reforzó su seguridad, sino que también se deshizo de cualquier amenaza interna. Isabel y Javier, ahora tras las rejas, pagaron caro por su traición, enfrentando la justicia que ellos mismos habían intentado burlar. Eduardo se tomó un momento para reflexionar sobre todo lo sucedido. Sentado en su despacho, la luz del atardecer filtrándose por la ventana, pensó en las lecciones aprendidas. La traición de Isabel había sido un golpe devastador, pero también le había enseñado el verdadero valor de la lealtad y la vigilancia constante. Recordó las palabras de su padre. La confianza es un arma de doble filo. En las manos adecuadas puede forjar alianzas poderosas. En las equivocadas puede ser tu perdición. Ahora, esas palabras resonaban con una claridad brutal. Eduardo comprendió que debía ser más cuidadoso con en quien confiaba y al mismo tiempo ser más implacable con aquellos que intentaban hacerle daño. Mientras el tiempo pasaba, Eduardo se dio cuenta de que la traición de Isabel, aunque dolorosa, había sido una revelación necesaria. Le había mostrado quiénes eran sus verdaderos aliados y quiénes solo buscaban aprovecharse de su confianza. Con esa lección grabada en su mente, juró nunca más permitir que la traición encontrara un hogar en su vida. Finalmente, Eduardo se dirigió a sus empleados y amigos más cercanos. En su voz había una mezcla de determinación y sabiduría adquirida a través del sufrimiento. La traición, por muy dolorosa que sea, nos enseña lecciones valiosas, dijo, mirando a cada uno de ellos a los ojos. Nos muestra las verdaderas caras de quienes nos rodean y nos recuerda la importancia de la vigilancia y la lealtad.
Hoy somos más fuertes porque hemos aprendido a no dar nada por sentado y a valorar a quienes realmente están de nuestro lado. Eduardo hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo. Nunca olviden, la confianza debe ganarse y la lealtad debe probarse. Juntos superamos cualquier obstáculo, porque ahora sabemos que en la unidad y en la vigilancia reside nuestra verdadera fortaleza. Mientras se retiraba, dejó a todos con una última reflexión, una que resonaría en sus mentes por mucho tiempo. A veces es necesario perder lo que más valoramos para comprender su verdadero valor. La traición nos enseña a mirar más allá de las apariencias y a ser más sabios en nuestras elecciones. Nunca olvidemos que, aunque el camino esté lleno de desafíos, nuestra fortaleza reside en nuestra capacidad para aprender y crecer de cada experiencia. Con esa última reflexión, Eduardo se dispuso a enfrentar el futuro, más fuerte y más sabio, decidido a no permitir que ninguna sombra de traición volviera a oscurecer su camino.